Abans de tot, gràcies a tothom. Vull donar moltes gràcies al Simón de Tigre de Paper, que va organitzar totes aquestes jornades i que ho ha fet molt bé. Gràcies a totes les editorials que han participat i sobretot l'Ateneu Harmonia per la complicitat i l'ajuda. Tenim una xerrada, el nom de la xerrada és el sud d'Europa, la Unió Europea i l'euro. En Joan Tafalla i Jaume Palà estan amb nosaltres i només presentar-los, i les preguntes que teniu tots al programa són aquestes, sobretot com és possible un estat, si estem dintre de la Unió Europea, que depengui de l'FMI, del Banc Central i de tota la troika en la que ens estem trobant com una trava per exercir la nostra llibertat. Us deixo amb la paraula d'ells, moltes gràcies i gràcies a Miguel Riera del Viejo Topo. Bon dia. Després podrem fer debat amb les persones. Per suposat. Per suposat, això és un debat obert per a tots i per a totes les vostres preguntes, i us deixo amb la seva paraula. D'acord. Vale. Bueno, buenas tardes, porque ya estamos en la tarde, o buenos días. ¿Se oye, verdad? Vale. Agradezco a la Feria del Libro Radical, de Literal, por haberme invitado, y a la editorial Viejo Topo, para discutir un poco sobre el sur de Europa, euro y Unión Europea. No entraré en temas económicos. Si queréis, podemos hablar. Si hay un debate, pues podemos profundizarlo, ¿no? Tocaré sobre todo dos puntos. Un primer punto es sobre historia, que es un ámbito de mi formación y de mi ámbito profesional. Yo me gano la vida como historiador. Y creo que sería interesante. Creo que es interesante hablar de historia porque creo que, en el fondo, uno de los problemas principales es que sobre este tema del euro y de la Unión Europea, pues vivimos una especie de presentismo, de presente continuo, por el cual ya nos hemos olvidado de dónde venimos. Y creo que de dónde venimos es el tema de nuestra historia, o la historia de la izquierda en este caso, respecto al proceso de unificación europea, es importante para saber y para entender por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Por lo tanto, este será el primer punto. Y quiero tocar el punto de la historia, de la relación de la izquierda con el proceso de unificación europeo. Y lo primero que hay que decir es que hasta los años 60, la izquierda en un sentido amplio, digamos, izquierda social comunista, no solamente la comunista, o no aceptó o aceptó bajo determinadas condiciones este proceso de unificación europea. Por un lado, la Internacional Socialista aceptó este proceso, que fundamentalmente se desarrolló a partir de 1950, ¿no? El Tratado de Roma es de 57, que sentaba las bases del mercado común. La Internacional Socialista lo aceptó siempre y cuando este proceso estuviera supeditado ¿a qué? Estuviera supeditado al pacto social de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, por el cual se instituía unas determinadas políticas económicas, sobre todo un estado del bienestar potente. Siempre y cuando estuviera supeditada a este pacto social, nosotros como socialistas, decían ellos, aceptaremos este proceso. Por el otro lado, la izquierda comunista rechazaba tajantemente hasta los años 60 este proceso. Bueno, por de pronto porque la unificación europea es un proceso que nace en Europa Occidental para fundamentar los países del bloque de la OTAN contra la Unión Soviética. Y por lo tanto, ya de entrada era obvio que los partidos comunistas rechazaran este movimiento. Pero sobre todo por otra crítica que era fundamental y que era muy importante, y es que este proceso
que iba dirigido a crear un gran mercado único continental, o por lo menos en Europa Occidental, un mercado de libre circulación de bienes y capitales y servicios, iba a favorecer, ¿qué? Iba a favorecer la pérdida de soberanía de los países, de cada uno de los países de la Europa Occidental, en favor de órganos supranacionales difícilmente controlables, democráticamente. Esto lo tenía muy claro. Y sobre todo que este proceso de creación de un mercado común iba a favorecer sobre todo a los países más grandes de Europa Occidental, que era Francia y sobre todo Alemania Occidental. En definitiva, que iba a suponer un paso más en el proceso de concentración capitalista, de monopolización del capitalismo europeo. Esta posición de los partidos comunistas empezó a modificarse, a cambiarse en los años 70. Sobre todo a principios 72-73. Y quien tiró del carro en este sentido fue el Partido Comunista Italiano, de Enrico Berlinguer, que era el mayor partido comunista del mundo fuera, al margen de los partidos que gobernaban en los países socialistas. Esta idea se basaba sobre el convencimiento de que era posible construir una Europa unida y social que desvinculase a Europa de la lógica bipolar, de la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Entre el bloque occidental y el bloque oriental. Esta era la idea y, por lo tanto, un sujeto autónomo geopolíticamente y también desde un punto de vista social, que realmente pudiera transformar incluso socialmente la Europa occidental. Esta idea no fue unánimemente aceptada en el mundo comunista. El principal opositor fue Álvaro Cunhal, el secretario del Partido Comunista Portugués, que era aquello de que lo rechazó tajantemente y hoy, visto con razón, visto con conocimiento de causa, también con algo de razón, de todas maneras con algo de intuición brillante, en el sentido, Cunhal decía, bueno, no os metáis en esto porque esto es entrar un poco en la guarida del lobo, ¿no? De todas maneras, yo no criticaría tanto como me consta que se hizo ayer, que se hizo una crítica, me lo estuvieron comentando, una crítica implacable al Partido Comunista Italiano. Hay que saber un poco, bastante bien lo que fue el Partido Comunista Italiano. Fue un partido más complejo de lo que parece. Y también hay que decir que en ese momento concreto, en los años 70, no era tan fácil ver lo que algunos, como por ejemplo Cunhal, veían, que iba a ser un peligro. ¿Por qué? Porque la posición de Enrico Berlinguer, ¿cuál era? No, nos adherimos a un proceso de unificación europea porque además, a mediados de los años 70, la situación política en Europa nos es favorable como izquierda en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque a mediados de los años 70 la situación es favorable. Tenemos en Francia el Partido Comunista Francés y el Partido Socialista de Mitterrand que están en un proceso de unión de las izquierdas y que piensan en el 76-77 de que van a ganar la presidencia de la República. Uno. El Partido Comunista Italiano llega a su máximo histórico, al 34%, muy fuerte. En Inglaterra, en Gran Bretaña, los laboristas, que no eran los laboristas de hoy, estaban gobernando. El SPD estaban gobernando en Alemania. En Portugal, el Partido Comunista Portugués era fuerte. De todas maneras, había un movimiento en general que hacía presagiar, en todo caso que auguraba o que presagiaba la posibilidad de crear una Europa social mediante una colaboración entre la socialdemocracia y la izquierda comunista muy fuerte. Es decir, hasta los años 70 era una posibilidad muy evidente y no hay que condenar en este sentido, en el sentido que la correlación de fuerzas era favorable. Por lo tanto, esa idea de Berlinguer no era una idea peregrina, no era una idea estrafalaria, era una posibilidad bien evidente. ¿Dónde está el problema? Que la situación de la Europa occidental dio un vuelco tan inesperado como considerable a partir de finales de los 70. Este fue el problema. La gente no se lo esperaba a mediados de los 70, no se esperaba lo que le estaba a punto de pasar a partir del 69 con la victoria de Margaret Thatcher, en el 80 con la victoria de Reagan y un cambio radical, incluso de sentido común y de hegemonía política. ¿Qué pasó? Evidentemente las victorias del neoliberalismo anglosajón, Thatcher y Reagan,
marcaron un punto de inflexión clarísimo en Occidente que evidentemente se difundió en Europa primero, sobre todo en la derecha europea, pensemos en el Mukol, y sobre todo en otras derechas, es decir, marcaron hegemonía en este sentido. Y también los años 80 marcaron, o a partir de finales de los 70, pero sobre todo de los 80, se asistió a qué? A una progresiva despolitización de la socialdemocracia europea. Gran aliado, el aliado sobre el cual Berlinguer pensaba, construir esta Europa social unida. En los 80 la socialdemocracia se despolitiza o empieza a despolitizarse hasta el punto de que luego en los 90 llegaría aquello de la tercera vía, que como bien sabido, como dijo muy bien Margaret Thatcher, es mi mayor éxito. ¿Cuál es su mayor éxito? Le preguntaron después de dejar el gobierno. Mi mayor éxito, Tony Blair. Es decir, ese proceso de degeneración del laborismo y de la socialdemocracia. Por tanto, esto es otro factor que pasó en los 80. Y el tercer factor, que dibujaron un panorama completamente distinto, fue el declive electoral de la izquierda comunista. Porque hay una bajada considerable en Europa. Es decir, el Partido Comunista Italiano empieza a estar en dificultad, el francés también. Hay un cambio en la base sociológica de los partidos, la clase obrera empieza a perder incluso cuantitativamente peso, que era la base de sustentación de los partidos comunistas, y por lo tanto el panorama de los 80 es un panorama que empieza a cambiar radicalmente respecto a los 70. Insisto que, bueno, no tengo tiempo para detenerme en todas estas cuestiones, sería muy interesante, pero me interesaba marcar este aspecto de los 80, del cambio de los 80. ¿Por qué? Porque en los 80 es justamente, la década de los 80 es justamente el momento en que volvió a acelerarse y a emprenderse y a acelerarse el proceso de unificación europea. ¿Por qué? Porque en 1986 hay la firma del Acta Única, que fundamentalmente empieza un proceso de aceleración rapidísimo, que además se acelera aún más después de la caída del muro de Berlín, que lleva del 86 al 92, que es el momento de la firma del Tratado de Maastricht, fundamentalmente a asentar las bases de la unificación europea tal y como la conocemos hoy. Fue un proceso que duró 6 o 7 años, ¿no? Es evidente, por lo tanto, que ese proceso que va del 86 al 92 fue hegemonizado por las fuerzas dominantes en Europa en ese momento, que, insisto, eran fuerzas, por un lado, neoliberales y, por otro lado, de una socialdemocracia que estaba despolitizándose a marchas forzadas y con una izquierda comunista muy redimensionada. Por lo tanto, en los 80 la correlación de fuerzas, el panorama político cambia radicalmente. Ahora bien, y por lo tanto, ese sueño que Berlinguer acarició a mediados de los 70, o Santiago Carrillo, o en general incluso Georges Marchais en determinados momentos, aunque menos, ese sueño a finales de los 80 parecía difícilmente realizable, por no decir imposible. Ahora bien, el objetivo, y esto se notó mucho en 1992, después de la firma del Tratado de Maastricht, el objetivo no se cumplió. Pero la idea, esa idea a la cual que formuló Berlinguer a mediados de los 70 siguió viva. El proyecto había fracasado, pero la idea siguió viva. No se dio por fracasada. A partir de los años 90 y hasta hoy, la posición de aquellos partidos que habían pedido o que habían anhelado un europeísmo social, una Europa social, no solo se ha mantenido a partir de 1992, sino que se ha reforzado. Paradójicamente se ha reforzado. Es decir, ha sido un proceso directamente proporcional entre, por un lado, una Europa, un proceso de unificación europea ferozmente monetarista, ferozmente neoliberal, y por otro lado, a más unificación europea neoliberal, más europeísmo social por parte de la izquierda. O sea, no solamente no hubo un cuestionamiento de determinados postulados, sino que conforme las cosas iban peor, el europeísmo social, que traía sustento de la ciudad de Berlinguer, ha ido a más. Este era el primer punto que quería tocar, porque es importante saber de dónde venimos.
Es importante saber más o menos de dónde venimos, o por lo menos algunas pinceladas. El segundo punto tiene que ver con el pasado más reciente, muy reciente, y sobre todo con el presente. En el año 2015, hoy sabemos que el proceso de integración europea no avanza sustancialmente, no avanza. Este proceso no está avanzando, o por lo menos no está avanzando tal y como los padres fundadores lo pensaron. Pese a algunos pasos, porque se han producido algunos pasos mirados y fundamentalmente los que les interesaba a las élites que gobiernan en este momento, como la unión bancaria, el proceso de integración está estancado en lo que se refiere al núcleo duro del europeísmo tal y como se imaginó en los años 60, es decir, la unión política y la unión fiscal. Es decir, fundamentalmente crear un Estado, un superestado europeo. Y además con un parlamento que no sea el parlamento de cartón piedra que tenemos hoy en día en Estrasburgo, sino un parlamento con funciones, ¿no? Que realmente cumpla su papel de parlamento y sobre todo una unión fiscal. Es decir, que Europa tenga el mismo sistema que dentro de sus fronteras tiene, por ejemplo, España, Italia y Francia, de redistribución de la riqueza a través de entre los varios territorios. ¿Vale? Eso es lo mínimo para que funcione no solamente la unión monetaria, sino la unión política en general. Y por lo tanto, el proceso está estancado. Y lo que también empezamos a ver, y con cierta perspectiva histórica, es el acontecimiento que encasquilló, que atascó ese proceso. Y lo vemos cada vez con más claridad. Es decir, me refiero al fracaso del proyecto de Constitución Europea del año 2004. Ese fue el punto clave. Constitución que al final se transformó en el Tratado de Lisboa del año 2007-2008. Ese proyecto de Constitución se transformó fundamentalmente en ese Tratado de Lisboa, cogiendo ¿qué de aquella Constitución? Cogiendo la parte que les interesaba. La parte que les interesaba era la parte económica. Transformaron la parte económica de esa Constitución en un tratado que todavía hoy rige la Unión Europea. Desde un punto de vista operativo, por lo tanto, no hubo un fracaso, sino hubo un éxito. Hubo un éxito. El fracaso, en realidad, consistió en que por primera vez no funcionó el método que se usó para tirar adelante hasta 2004-2005, el proceso de unificación europea, que era bajar desde arriba normas de gobernanza a los europeos, a los ciudadanos, pero sin la participación de los ciudadanos. Ese fue el método que históricamente se había seguido. Porque aquella Constitución, yo no sé si vosotros os acordáis de aquella inefable Constitución. Aquella Constitución no se redactó como debería haberse redactado una Constitución normal y corriente. ¿Cómo se redacta una Constitución normal y corriente? Hombre, evidentemente la legitimidad viene del pueblo y por lo tanto se convocan elecciones constituyentes que forman cortes constituyentes y que luego, cuyos representantes redactan la Constitución, de abajo arriba. Históricamente una Constitución democrática sigue este modelo. Aquella Constitución, en cambio, ¿quién la redactó? La redactaron 2 o 3 personas con un montón de expertos. No, la redactó la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que son 2 órganos no elegidos por nadie y son totalmente responsables frente a la ciudadanía. La redactó fundamentalmente el señor Julián Amato y Giscard d'Estaing. ¿Qué hicieron? Sin control de nadie, nadie los había nombrado democráticamente, no fue una constitución, fue fundamentalmente un texto que impusieron. ¿El resultado cuál fue el resultado de esa operación? El resultado fue un mamotreto terrible de 450 páginas, que evidentemente solamente por el hecho de ser de 450 páginas, ese texto es antidemocrático. Recordad que toda la Constitución, todo tipo de Constitución realmente democrática tiene que ser breve y fácilmente comprensible, incluso para personas que no tengan altos niveles de estudio. La Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos de América son 18 páginas, muy sencillas.
Y la Constitución española es fácilmente, por poner un ejemplo cercano, tiene que ser, y tenía que ser fácilmente comprensible. Porque una Constitución que no sea breve, fácilmente comprensible, no es una Constitución aplicable desde un punto de vista democrático, o por lo menos no puede ser comprensible, ¿vale? Y nosotros sabemos que aquella Constitución, ese mamotreto, fue redactado aposta, así. O sea, porque además lo hicieron aposta y lo dijeron en las entrevistas. No, redactamos esa Constitución de esa manera para que la gente no lo entendiera. Porque si la gente entendiera lo que estamos escribiendo, lo rechazaría este texto. Esto lo dijo Julián Amato Giscard d'Estaing en entrevistas que podéis tranquilamente encontrar en Google, si leéis francés o inglés, incluso castellano creo que habrá sido traducido, ¿vale? Y ¿dónde está el problema? El problema es que esa Constitución fue rechazada en 2 países a través de un referéndum, que fue Francia y Holanda. Es decir, por primera vez en la historia del proceso de unificación europea, el método que se usaba, que era la gente no se interesa de cosas europeas, porque no se interesa, hay una especie de consenso pasivo, lo acepta todo, porque no lo entiende y porque le parece bien. En el momento en que fue sometido a referéndum, 2 países lo rechazaron. Es decir, el consenso pasivo se transformó en disenso activo. Y eso fue un cambio. Fue un mensaje que lanzaron a una parte de la ciudadanía europea que los eurócratas fundamentalmente lo entendieron de forma correcta, es decir, a partir de ahora no habrá más referéndums, y no volverá a haber ningún otro referéndum más. ¿Por qué? Porque no pueden someter textos fundativos a la opinión de la población. ¿Por qué? Porque los tumbarían. La población ya tumba, ya no está para este tipo de operación. El clima ha cambiado y sobre todo más ha cambiado a raíz y a causa de la crisis económica actual. Claro, este es el problema. A raíz de la crisis actual ya no se pueden someter a referéndum textos de forma democrática, textos constitucionales. Y sobre todo, visto con conocimiento de causa o visto con una cierta perspectiva histórica, sobre todo sorprende, sobre todo hoy que estamos en crisis económica y estamos notando esta especie de despotismo ilustrado por la cual políticos supuestamente cultos y supuestamente preparados están calando medidas que no están funcionando, que son medidas ineficaces, estrafalarias desde un punto de vista económico. Los economistas, los que saben, están diciendo estás en manos de incompetentes, de que esto es verdad. Pero visto hoy con cierto conocimiento de causa, sorprende sobre todo la pasividad con la cual la ciudadanía europea lo aceptaba todo, o sea, no se interesaba de cosas europeas hasta el inicio de la crisis económica. Este consenso pasivo, o por lo menos hasta la Constitución Europea, este consenso pasivo era enorme. El grueso de la ciudadanía, y sobre todo de los países del sur, y sobre todo de países como España, este consenso pasivo era terrible, es decir, la ciudadanía se desentendía y relegaba el tema del proceso de unificación europea a sus gobiernos. No nos interesa y además sabemos que todo lo que tiene que ver con la Unión Europea va bien porque evidentemente había todo un relato sobre el que no volveré, pero seguro que muchos de vosotros os acordáis de que vamos a ser como los suecos, vamos a tener el estado del bienestar, nos vamos a constituir como un sujeto autónomo desde un punto de vista geopolítico, es decir, incluso vamos a poder superar la OTAN. Todo esto eran ideas que circulaban en la izquierda. Eso en la izquierda, en la mayoría de la ciudadanía, adelante. Nosotros somos los patitos feos y todo nos irá bien. Por lo tanto, ese consenso pasivo se convirtió, después de la crisis, en disenso activo. Y se manifestó precisamente a la hora de sancionar la norma legislativa más importante, que fue la Constitución Europea. Respuesta de los eurócratas, transformar esa Constitución en un tratado de Lisboa. Es decir, no queréis caldo, pues 2 tazas. Y además los tratados no se pueden someter a referéndum y por lo tanto, nos metieron en el tratado además no puede ser sometido a referéndum ni aquí. Son tratados internacionales.
A los ciudadanos, por lo tanto, se les ha puenteado. Y lo que es peor, a partir del año 2008, una vez que el Tratado de Lisboa empezó a entrar en vigor, y con la excusa de darse instrumentos para encarar la crisis del euro, la que llaman crisis del euro, que no es la crisis del euro, es la crisis de los ciudadanos. La crisis de los ciudadanos para salvar el euro. Esto es lo que hay. Pero no tengo tiempo para entrar en esto. Pero sobre todo, con la excusa de encarar la crisis, ese Tratado de Lisboa se apuntaló a través de una serie de normas y tratados que prácticamente han convertido ese tratado en una jaula. Es decir, estamos hablando de ¿qué? Del Pacto Europeo de Estabilidad, del Six-Pack, del Two-Pack, de todo esto, que además tiene unos nombres complicadísimos, la gente no conoce, y ahora está a punto de llegar ese inefable TTIP, que eso será ya la guinda. Es decir, este proceso por el cual se apuntala este proceso de unificación económica, sobre todo, y política antidemocrático, se ha reforzado a raíz de la crisis. Por lo tanto, y esto ha provocado que la pérdida de soberanía, sobre todo de los estados, término tramposo, aquello de la pérdida de soberanía, de la cesión de soberanía por parte de los estados. La soberanía, desde un punto de vista del derecho, no se cede nunca. Si cedemos soberanía, cedemos democracia. Lo que es la soberanía, si acaso, se amplía y se comparte desde un punto de vista europeo. Nunca se cede, nunca. Pero esta pérdida de soberanía ha habido. Esta soberanía, cuando alguien la cede, va a otro lugar y ha ido a parar a órganos no elegidos democráticamente, como puede ser, por ejemplo, el Consejo Europeo y la misma Comisión Europea. Concluyo, un par de minutos, por favor. Pocas dudas pueden caber acerca de que estos 30 años de construcción europea pues, han sido nocivos para la calidad y los intereses de los trabajadores. Me parece que sobre esto hay un consenso activo. El problema es, para la izquierda en este momento, o para una izquierda digna de este nombre, pues saber qué hacer con esta Unión Europea y este euro realmente existentes. Hasta ahora la izquierda ha apostado por la Unión Europea con la esperanza de crear esta gran izquierda continental que iba a realizar esta Europa social de la que tanto habla desde los años 70. Pero esto no ha ocurrido. En la mitad de los países de la Unión Europea no existe una izquierda, punto. ¿Vale? Eso existe lo que pasa en Polonia. Es decir, el debate electoral se basa entre una extrema derecha fascistoide y una derecha neoliberal, sobre todo en los países del viejo bloque soviético. Y sobre todo falta un demos, una opinión pública europea. No nos conocemos, no podemos debatir, no tenemos órganos de información común, no sabemos. Levante la mano quien conoce la situación del mercado laboral en Finlandia, no tenemos, o en Noruega, o en Dinamarca, o en Francia, no tenemos ni idea. No nos conocemos y no tenemos manera de contactar. Y, sin embargo, esta idea, ¿no?, de seguir con el proyecto de la Europa social sigue adelante. Es decir, los dirigentes de los partidos de izquierda siguen machaconamente repitiendo aquello de sí, el presente es negro, nos están machacando, pero no os preocupéis porque el futuro es nuestro. Pase lo que pase, el futuro es nuestro y ya veréis cómo no cabe ninguna duda de que nuestro sueño de Europa social va a hacerse realidad. El problema de este discurso, ¿cuál es? Que no hay tiempo. No hay tiempo. La situación es una situación de emergencia. No tenemos 30 años para cambiar aquello. La situación es con un par de generaciones que han sido trituradas porque no tienen futuro, con un porcentaje de exclusión social enorme y no tenemos instrumentos económicos, ni soberanía monetaria, ni la fiscal para revertir esta situación. No tenemos tiempo. Y esto es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza, creo yo. Y también se está invitando, y aquí un juicio sobre la actuación de Syriza y del gobierno, de la actuación, por ejemplo, de Varoufakis, en esto de la negociación con los acreedores. La gran mayoría de la izquierda ha delegado en ellos nuestra manera de pensar. El unamuniano que piense en ellos y que nos solucione los problemas. Es evidente que esto ha sido algo fideístico y teológico, que no tiene ninguna razón de ser. Fundamentalmente, la izquierda de Syriza ha hecho lo que podía hacer, que es tirar a la basura el programa de Tesalónica
porque es inviable dentro de los parámetros de Maastricht. El programa con el cual ganaron las elecciones en enero es inviable y al día siguiente lo tiraron porque ellos lo sabían mejores que otros que ese programa es inviable dado los parámetros de Maastricht. Y por lo tanto tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos y no delegar, porque internacionalismo, todo, solidaridad, toda, pero que empecemos nosotros también a pensar por nuestra cuenta y no delegar en ese sentido. No os preocupéis, llegarán a un acuerdo con los acreedores. Ahora están cuajando el acuerdo. Llegarán, porque no quieren. El problema de los griegos que tienen los países acreedores es que no quieren que salgan, porque el peligro es, si salen, a lo mejor mejoran la situación. Y un minuto, ya está. No pretendo tener la infalibilidad de la razón en este discurso que estoy haciendo. Digo solamente una cosa. Si la situación actual de la Unión Europea se demuestra irreformable, es decir, la situación actual no cambia o se demuestra que no se puede cambiar y las cosas siguen como en los últimos 6 años, y lo más probable es que no haya grandes vuelcos porque la situación es la que es, cada uno de nosotros pronto se encontrará ante una disyuntiva. O seguir apelando a aquello que se ha hecho en los últimos 6 años, que es el presente es negro, pero no os preocupéis porque el futuro es nuestro, que es algo fideístico, pero ya veremos, o decirse la verdad, por muy dolorosa que sea, sobre el tema de que tenemos evidentemente que tomar medidas que pueden ser duras. Es decir, estamos hablando incluso de cuestionar la unión monetaria y cuestionar la pertenencia en la Unión Europea. Son pasos duros, pero hay que decirse la verdad. Sopesar, estudiar los pros y los contras, pero sobre todo no ocultarnos y no ocultar a la gente, evidentemente, la situación. No es un panorama halagüeño el que tenemos delante. Mi discurso no es un discurso seductor, como se están haciendo desde muchos partidos y plataformas, seducir, lo que no hay que hacer. Me doy cuenta de que no es un discurso halagüeño ni seductor, pero soy consciente de que la verdad muchas veces es una putada, hablando con sinceridad. Pero también soy consciente de que, digamos, como dijo un viejo sabio que también está aquí indirectamente con nosotros, también soy consciente de que decir la verdad siempre es un acto revolucionario. Muchas gracias por la atención. Gràcies per pensar que a la Fira Literal i al Viejo Topo i a Tigre de Paper i a les altres editorials que han considerat que pogués dir alguna cosa d'interès. Mirarem sobre el tema, mirarem de que siguin 20 minuts. Ens hem demanat el favor mútuament d'avisar-nos quan ens queden 5 minuts, o sigui que perquè si no, no donarà temps, els temes són molt amplis, la meva tendència a embolicar-me també ho és, i per tant no donaria temps a que puguem discutir. I probablement els temes interessants surtin en les vostres intervencions posteriors. Bé, jo només vull començar amb uns quants fets, perquè en el tema de la sobirania nacional, en el tema de l'europeisme, el que predomina és la retòrica que amaga, que constitueix discursos polítics que serveixen per a interessos de classe molt concrets. Llavors, sempre val la pena referir-se a uns quants fets concrets abans d'entrar al nivell a discutir sobre el discurs més genèric. La primera és que aquests dies heu vist que Espanya ja presta, com ja quan es va veure que l'OTAN no s'havia de dissoldre i en lloc de mirar cap al nord tenia de mirar cap al sud, en lloc de mirar cap a l'est tenia de mirar cap al sud i al sud-est, doncs Espanya ja presta un servei amb una presència permanent de tropes nord-americanes, no l'habitual a les bases, sinó ja més reforçada, per reforçar la intervenció de l'imperialisme nord-americà sobre el nord d'Àfrica. Espanya ja presta aquest servei a l'imperialisme francès,
que sabeu que té la missió de controlar tota la zona del Sàhara i del Subsàhara, i el centre d'operacions de les intervencions de l'imperialisme francès està col·locat a les Palmes de Gran Canària. Per tant, si després un dia els nostres pobles són objectiu militar d'alguna força aliena, doncs hem de saber a qui donar-li la culpa. També li podríem donar la culpa a la nostra pròpia passivitat i a la passivitat general de l'esquerra respecte a temes tan importants. L'altra qüestió és que ahir es va aprovar, a la Comissió de Comerç del Parlament Europeu, es va aprovar, amb els vots en contra dels Verds i de l'Esquerra Europea i d'algun altre grup, el Tractat de Comerç transatlàntic de comerç i inversions. Per tant, es preveu que el mes de juny el Parlament Europeu ja l'hagi aprovat, i si la Unió Europea era una àrea de lliure comerç d'una dimensió impressionant, ja en aquests moments ja tindrem, diguem-ne, a partir d'aquí la nostra vida canviarà. La nostra vida ha anat canviant arrel de la construcció de la Unió Europea i no per bé, però ara estem a un nou salt de qualitatiu i que demanaria un esforç d'anàlisi per part de l'esquerra i d'economistes, sociòlegs, etc., dels marxistes, sobre el que representa això i sobre el nivell de competència interimperialista que sembla que es vol superar en aquesta macroàrea en la que si la sobirania nacional a la Unió Europea no existeix, doncs ja en aquests moments ja és la desaparició radical. Quan parlem de dret a decidir, jo vull recordar un fet concret, que a Sabadell, que fem una campanya anti-TTIP, vam portar una moció al ple i els nostres estimats companys i amics de Convergència, que reclamen el dret a decidir i tot això, van negar amb una argumentació molt florida i molt ben argumentada que una de les peticions de la nostra moció, que és que el tractat fos sotmès a un referèndum. Per tant, dret a decidir sobre la relació de Catalunya amb la resta d'Espanya fins aquí bé, però dret a decidir sobre el tractat, zero, ni ho penseu. Els continguts del seu dret a decidir jo crec que queden bastant retratats. I l'altre fet, que és una mica més llarg d'explicar, però és explicar una cosa que en les nostres categories de pensament, o sigui, depèn dels conceptes que fem servir per pensar les coses, arribem ja a unes conclusions o unes altres. Vull dir, si jo us dic la Unió Europea és un pol imperialista de competència amb altres pols imperialistes, us semblarà un llenguatge retrògrad nord-coreà o coses d'aquest estil, però estic definint les coses d'una forma determinada. Si algú no usa aquest concepte, doncs ja ho està definint d'una altra manera. Si us dic que dintre de la Unió Europea hi ha un imperialisme intern en el que el gran capital industrial i financer alemany i francès i la força militar francesa són el nucli central d'una àrea imperial on hi ha un centre i una perifèria, i per tant on hi ha un desenvolupament desigual entre el centre i la perifèria, doncs estarem entrant en un tipus de discussió i d'anàlisi diferent si diem no, és que la Unió Europea és insuficient, necessitaríem la unió fiscal i un Parlament que realment fos sobirà, no sé què. O sigui, vivim en mons diferents. I llavors, per aportar una mica de dades sobre això, us voldria explicar que Espanya va entrar, i clar, jo soc una espècie amb extinció d'un nucli molt petit de gent que ens vam oposar no només a l'entrada a l'OTAN, que es va produir a la mateixa època, sinó a l'entrada d'Espanya a el que llavors deien amb més sinceritat no Unió Europea, que queda guapo, sinó que deien mercat comú, que és més transparent i més clar. Després van refinar el llenguatge. Bé, la industrialització, si ara Espanya, Catalunya, està condemnada per la divisió internacional del treball que ens imposa l'imperialisme del centre, del pol imperial central de la Unió Europea,
a que el 40% de la nostra població juvenil no tingui futur, per dir poc, a que el coneixement que hem creat a les nostres universitats tingui d'emigrar, o sigui, ens sigui arrencat, sigui extret com si fos una matèria primera per anar al centre a produir. Si està condemnada que la població que després de llargues lluites de la classe obrera ha arribat a la universitat pugui treballar perfectament de repartidor de pizzas o en qualsevol lloc de l'hostaleria. Si s'han fet en el període des que vam entrar a la Unió Europea, al Mercat Comú, llavors ara Unió Europea, s'han fet 40 reformes laborals i encara en demanen més, que porten al nivell d'atur que el 2013 arribava al 26%. Ara hi ha una petita baixa, però també, entre altres coses, producte de la migració i de que disfressen les estadístiques. És a dir, si l'estat espanyol, si Catalunya està condemnada a estar en aquest racó perifèric d'Europa, entre els països pics, tocinos, els tocinets, doncs això es deu a unes lleis fèrries de desenvolupament del capitalisme i a un funcionament de caire imperialista i de relacions centre-perifèria. Ja la industrialització d'Espanya anterior a l'entrada al Mercat Comú, la industrialització dels 60-70, era una industrialització altament dependent. Seat era Fiat, Renault, Peugeot, General Motors, o sigui, totes les grans, el que representa era ja deslocalitzacions perquè la classe obrera del centre estava lluitant, era molt forta i llavors es tractava de portar les empreses als països que hi havia una dictadura com Grècia o Espanya o Portugal perquè el preu de la força de treball era més baix degut a la repressió. Si ja era una diguem-ne, industrialització dependent, l'entrada al mercat comú encara la va transformar més, junt amb la internacionalització de l'economia que es va donar aquests anys 70 i 80. Els índexs d'atur del nostre país van passar d'un 10%, era més o menys el lloc que estàvem en aquella època, a que, des d'un 6% vam passar que durant tots els anys que portem a la Unió Europea no haguem baixat mai del 10%. I molts d'aquests anys hem estat amb el 14, el 15, el 16, el 20, fins al 2013 que vam arribar al 23. Per tant, l'atur no és un problema de la crisi del 2007, és un problema que el va agreujar, naturalment. L'atur és una tendència natural al nostre país, és una dada estructural, l'atur, la precarietat. I això és producte, no és aliè a que estiguem, o sigui, que haguem ingressat a la Unió Europea, al contrari. Només us recordaré recordaré els que tenen la meva edat i els que no la tenen o no havien nascut en aquells moments, potser podríem mirar una mica enrere, el desmantellament d'Altos Hornos del Mediterrani, de Sagunto, que no era una siderúrgia obsoleta com podia haver al País Basc, que es deia que era de traçada, tecnològica, no, és el desmantellament d'una indústria competitiva. El desmantellament de tot el sector lleter, les quotes de la pesca, o sigui, tot un conjunt de coses que ubiquen Espanya i dintre d'Espanya a Catalunya en un sector, diguem-ne, en un aspecte marginal. Com hem pogut acceptar això i com encara ho podem acceptar i encara en les forces d'esquerres amb notables excepcions, jo mencionaré dues forces que sembla que intenten plantejar el problema, una força no es presenta a les eleccions, es diu Frente Cívico Somos Mayoría, l'altra és la CUT, que posen en qüestió això. Però amb excepció d'això, llegim programes, llegim propostes i veiem que mirem cap a una altra banda i que no tenim, diguem-ne, no hi ha una claretat en relació a aquests problemes que són els que afecten a la gent.
Són fets concrets, no són abstraccions sobre si tu ets sobiranista, ets autàrquic o ets europeista, ets més progre o no sé què i tal. No, és la realitat de cada dia, o sigui, el que es troben els meus fills sense futur o el conjunt de el desastre social que s'ha plasmat en aquests darrers anys. Hem de pensar que l'europeisme, jo crec que jo m'estalvio una part perquè el que ens ha explicat el Jaime ja ens dona el marc d'això. En el cas de l'estat espanyol és un element constituent de la cultura que va plasmar la Constitució del 78. Nosaltres érem más allá de los Pirineos hay África, la dictadura nos tiene fuera d'Europa, i per la burgesia efectivament això era un problema i portava a canviar la dictadura per una altra forma de dominació, etc. Però, i per tant, ingressar a Europa era la meravella i era el futur i era el progrés i era el d'això. La conseqüència ha estat la desindustrialització subvencionada durant els primers anys per fons europeus que han corromput a molta classe política, que han corromput a molta classe acadèmica i que per la via de mantenir, diguem-ne, els subsidis i de mantenir el finançament dels llocs on es produïa la desindustrialització han corromput la manera de pensar del sindicalisme i de l'esquerra. Perquè, com que ens tanquen això, però rebem uns ajuts per aquí, no sé què, no des del punt de vista de benefici de les forces polítiques, sinó de poder repartir a la gent, de poder minorar els costos, etc. I ens han creat una censura mental. O sigui, una censura. O sigui, hi ha un problema cognitiu. En l'esquerra actual hi ha un problema cognitiu amb aquest tema. Això, la poca gent que, per desgràcia, no volem ser pocs, ja voldríem que gent molt més ben preparada que nosaltres i més combativa i més no sé què es plantegés aquest problema seriosament. Però la realitat és que som una estricta minoria i a més som uns dinosaures antediluvians, uns traçats, etc. Per què? D'entrada, per què dic això? O sigui, ara nosaltres estem en un procés en què molta gent creu que obrirem un procés constituent, que trencarem la Constitució, el règim constituït en 1978. En alguns casos, alguns creuen que dintre d'aquest procés hi haurà un dret d'autodeterminació en què Catalunya o les altres nacionalitats oprimides de l'estat espanyol podran exercir la seva sobirania i decidir sobre el seu futur lliurement. Però, en aquest context, ningú posa en qüestió aquesta ideologia, aquesta cultura anomenada europeista. L'últim exemple d'això el tenim que el 23 i 24 de gener va haver aquí a Barcelona un fòrum europeu del sur, dels països del sur, en el que partits de tota Europa van demanar, per exemple, que anul·lar el marc fiscal europeu, que els països rics haurien d'ajudar els perifèrics, estic resumint la resolució, haurien d'ajudar els perifèrics, una reforma que eviti l'especulació financera, com un acte Glass-Steagall a l'europea, legislació europea per gravar les activitats econòmiques extraterritorials, una conferència europea sobre el deute, així com coses tan etèries i amb conceptes molt innovadors com que es parla que cal combatre el capitalisme clientelar, que és un concepte nou que caldrà estudiar. Bé, estem en aquest context mental del conjunt de la majoria de l'esquerra, inclús de la més radical. Afortunadament, la victòria de Syriza el 25 de gener passat també ha col·locat sobre el tauler el caràcter de dictadura, el caràcter imperialista de la Unió Europea. I malgrat que Varoufakis pretengui salvar el capitalisme de si mateix, hi ha un text preciós seu en el que es veu clarament qui és el personatge i per què té aquesta transcendència mediàtica, hem de salvar la Unió Europea
per Varoufakis, hem de salvar la Unió Europea dels seus excessos i hem de salvar el capitalisme dels seus excessos, perquè si pretenem sortir del capitalisme, llavors desencadenarem una reacció feixista tan extraordinària que... Això és la tesi Varoufakis i és la gestió Varoufakis i, per tant, Tsipras. Però, diguem-ne que la gestió de tot el tema del deute, de la liquidació del programa de Salònica, com deia en Jaime, doncs està provocant, o sigui, està fent que el conjunt de pobles del sud d'Europa potser comencem a veure la realitat i a mirar-la a la cara. Ens costarà molt, perquè la nostra cultura política està impregnada d'una sèrie de falsa consciència, per dir-ho en termes marxistes, respecte a la realitat nua i crua d'un procés que té les conseqüències que té. Però, esclar, s'hi troben. Potser arribin a l'acord, abans d'ahir el Manifesto, La Vanguardia, sortia que els treien les línies d'un acord sobre això, un acord que significarà no aplicar el mateix memoràndum que els anteriors governs, per tant, endolcir-lo i, per tant, els treballadors grecs i tal tindran algunes millores, o sigui, no anem ara aquí a fer la catàstrofe, però, de fet, aplicar més suaument les mateixes mesures del memoràndum i ajornar el deute, el que vol dir, quan ajornes el deute, vol dir que els teus interessos van pujant. I, per tant, d'això ens... Molt bé. Llavors, doncs, què fem davant d'això? Jo us diré que crec que el principal problema que tenim és que cal una revolució cultural a l'esquerra, en els sindicats, en els partits d'esquerres, en els moviments socials, perquè algunes de les mesures que es porten als ajuntaments avui o demà al Parlament espanyol són inaplicables si no sortim de la gàbia de l'euro i de la Unió Europea. Són inaplicables, senzillament. El que mana al centre europeu és el que s'ha d'aplicar fins als ajuntaments. Per tant, la primera cosa és que cal una generació que reflexioni sobre això, que llegeixi, que estudiï, que debateixi i que vegi que hi ha altres sortides. La segona qüestió és que a Espanya ja s'estan produint moviments en aquest sentit. Ara, recentment, ha aparegut un segon manifest de salir de l'euro, que està encapçalat per un economista que va ser membre del Banc d'Espanya durant tota la seva vida professional, que es diu Pedro Montes, i que ja constitueix un element de crítica important. D'altra banda, a nivell europeu s'estan constituint xarxes de l'esquerra molt lentament, en la que l'esquerra, que planteja que cal sortir de la gàbia de l'euro i de la Unió Europea, o alguns només parlen de l'euro, el de la Unió Europea no ho toca, però és igual, l'esquerra que es qüestiona aquest desenvolupament comença a coordinar-se i a treballar. Bé, algú dirà, però és que la gent vol predicar, o sigui, allò, predica i dar trigo, al mateix temps, o sigui, això m'ho estàs plantejant de forma molt llunyana. El procés de constitució de la Unió Europea, el procés de l'Europa alemanya, és un procés que té una llarga durada. No ha aparegut del dia d'això. I el problema és que nosaltres hem de ser capaços d'imaginar que és possible construir el món d'una manera diferent. Si no comencem a pensar això, realment, efectivament, la situació no té sortida i el que seria més útil d'això és que la militància d'esquerres s'afiliés al PSOE, aprovés el TTIP, fos realista, apropés al TTIP i aquí pa i allà glòria i anem a gestionar el que hi ha en la mesura d'això. Si pensem que cal un procés constituent, si pensem que cal canviar, trencar el règim del 78, si pensem que cal canviar les relacions nord-sud i establir relacions solidàries, etc., entre els pobles, cal pensar en que cal sortir d'aquesta gàbia en la que ens van ficar l'any 85.
Si teniu alguna pregunta, tenim molt poc temps perquè la propera taula està a punt de començar i donem pas a les vostres preguntes, que siguin concretes, i també les respostes. Sí, efectivament. Jo volia dir si la posició del Partit Comunista Grec enfront a Syriza té algun tipus de semblança o perquè molta gent no acaba d'entendre per què aquesta posició radical, no? Quina és la seva posició? Bueno, molt breu. A veure, pot haver semblat que la meva intervenció era anti-Syriza i no ho és. No és contra contra ningú. El Comitè Central de Syriza, jo el cap de setmana passat vaig estar a Nàpols amb un fòrum europeu per coordinar esquerres a nivell del sud d'Europa i els companys de l'esquerra de Syriza no van poder venir perquè tenien un comitè central molt important en el que el 40% del comitè central de Syriza es va oposar a les formes, a el que s'està negociant i va d'articular una decisió. Només us dic que llegeu Costas Lapavitsas, busqueu Statis Koulevakis, amb K, que això dels grecs sempre és amb K, i trobareu informació. Ara Koulevakis té un petit article a Viento Sur, podeu buscar-ho per aquesta via, en el que explica l'alternativa de l'ala esquerra de Syriza. D'altra banda, el Partit Comunista Grec és un partit comunista que és molt ortodox, té una postura radical, sempre ha estat contra l'entrada contra la Unió Europea i per tant està per la sortida de l'euro, etc. Però és molt rígid en les seves polítiques d'aliances. En canvi, anima un sindicalisme renovat, combatiu, que ha trencat en les confederacions venudes que hi havia a Grècia com en altres països i que es diu PAME i que, per tant, és i després encara hi ha una altra esquerra, hi ha Antarcia, una altra coalició petita que té posicions d'aquest estil. Bé, és una situació dinàmica i esperem que tard o d'hora les coses arribin on han d'arribar, però encara està obert. Epa. Bueno, tanco perquè no tenim més temps i comença l'altra xerrada. Moltíssimes gràcies a tothom. Les altres ulleres allà i m'han ajudat a aconseguir.